Muy buenos días, hermanos. Siempre es un desafío estar acá. También, sin duda, es un privilegio y un alto honor que me da el Señor de poder predicar su palabra. Así que también estoy muy contento por estar acá. Espero que hoy podamos conocer un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, que podamos saber un poco más de lo importante que es Jesús para cada una de nuestras vidas, no solamente para aquellas personas que lo conocen, sino que también aquellos que no lo conocen puedan saber también cuán importante es Jesús para sus vidas. Le ruego que me acompañe a orar en este momento, por favor. Padre, usted que está en los cielos, Señor, gobernando toda la tierra, le damos gracias a usted por poder abrir su palabra, Señor. Le ruego que por favor usted nos enseñe más acerca de su Hijo Jesús, que usted, Padre, nos ayude a poder contemplarlo un poquito más, Señor, de cómo nosotros le podemos conocer tan limitadamente, que usted pueda abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver siquiera un poco más, Señor, de quién es su glorioso Hijo, de lo importante que es. Que su Espíritu Santo pueda moverse entre nosotros para que aplique su palabra a cada uno de nuestros corazones y podamos deleitarnos en quién es Jesús, pero también a la vez que aquellos que no le conocen, Padre, puedan ver la necesidad que tienen de este Salvador glorioso que se llama Jesús. Señor, por favor, le ruego que me esté ayudando, me esté guiando, Señor, para hablar como debo hablar. Ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana, hablando un poco más acerca de Jesús. Y la divinidad de Jesús ha sido cuestionada, como sabemos, a lo largo de toda la historia. Han habido muchas controversias a lo largo de la historia para ver si Jesús era realmente o no el Hijo de Dios. Han habido muchos concilios también donde en muchos de ellos se ha dejado establecido que Jesús es el Hijo de Dios, pero aún más allá de lo que establezca un concilio, más allá de lo que crea inclusive la gente, lo más importante es lo que dice Dios de su propio Hijo Jesús y lo que dice su palabra acerca de Jesús. Muchos pueden saber de manera intelectual o han aceptado ciertas verdades intelectuales de que Jesús, por ejemplo, es el Hijo de Dios. Lo han escuchado quizás en predicaciones, lo han visto en películas, han escuchado a personas o cristianos que hablan de Jesús. Sin embargo, ellos no han creído que Jesús es el Hijo de Dios, y al final uno no sabe qué es más terrible, si la persona que niega rotundamente la divinidad de Jesús o aquella persona que sabe, cree intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no va en arrepentimiento y fe a sus pies. Y comienzo de esta forma porque en la época en que Juan escribe su carta, alrededor del año 90 después de Cristo, los hermanos de ahí de Asia Menor estaban combatiendo con una herejía gnóstica que se llamaba. Que decían estos falsos maestros gnósticos, entre muchas otras cosas, porque tenían diferentes ramificaciones. Es difícil establecer una línea para decir el gnosticismo es esto, pero en sus grandes enseñanzas ellos negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Entre otras cosas decían que Jesús era una especie de fantasma, que era una emanación de algún Dios. Es más, decían que Jesús era solo un hombre, pero que el Espíritu del Cristo viene a morar con el hombre Jesús. ¿Cuándo dicen ellos que pasó eso? En el bautismo de Jesús. Ahí está. Jesús se bautiza, cuando desciende, como nosotros sabemos, el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma, dicen ellos, ahí el Espíritu del Cristo viene a morar con el hombre Jesús. Y ahí le acompaña entonces en su ministerio, y por eso que Jesús, el hombre solamente, puede hacer señales, milagros, prodigios, pero es porque tiene el Espíritu del Cristo dentro de sí. Pero cuando Jesús muere en la cruz, estos falsos maestros gnósticos dicen que el Espíritu del Cristo abandona a Jesús. De modo que es solamente el hombre Jesús que muere en la cruz, pero no el Espíritu del Cristo. Y hacían esta división que es totalmente hereje, porque Jesús es el Cristo, es Jesucristo. No son dos personas totalmente diferentes. No es Jesús hombre y Dios otra cosa aparte, sino que Jesús, como sabemos, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, acá el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y tiene como tema principal, o uno de sus temas principales, afirmar
la divinidad de Jesús, que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y en este capítulo 5 que vamos a estar meditando nosotros en esta mañana, Él quiere dejar establecido, antes de finalizar su carta, Él quiere dejar establecido, quiere dejar sentado, quiere dejar absolutamente claro que Jesús, aquel judío de Nazaret, el hijo de María, el que murió en una cruz acusado por blasfemia y sedición, no era un simple hombre. El que murió en una cruz era el mismísimo Hijo de Dios que habitaba entre nosotros. Juan lo quiere dejar absolutamente claro. Es más, en el penúltimo versículo de su carta, capítulo 5, versículo 20, la parte final, dice, refiriéndose a Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiere dejarlo absolutamente claro, que no haya dudas. Jesús es el Hijo de Dios. Y los invito a leer los versículos 6 al versículo 12 del capítulo 5. No vamos a ver todo ese párrafo, solamente nos vamos a quedar en algunos versículos ahí, pero para tener nuestro contexto en este momento. Dice así la palabra de Dios, versículo 6. Este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Consecuencia lógica al final, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros vamos a estar meditando en los versículos 10 al 12, pero en los versículos 6 al 9 tenemos nuestro contexto ahí de por qué Juan va a decir lo que va a decir. Y en los versículos 6 al 9 el apóstol Juan presenta al menos tres testigos que dan testimonio de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Es más, estos tres testigos son la voz de Dios que afirman de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuáles son estos tres testigos? Juan menciona, están todos en el versículo 6. Juan primero nombra como testigo el agua. Y ahí él está utilizando un recurso del lenguaje que se llama metonimia y él está presentando un signo, pero ese signo tiene un significado. O sea, el signo acá es el agua, pero el significado acá se refiere al bautismo de Jesús, obviamente por agua. Y la pregunta es, ¿por qué el bautismo de Jesús da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Bien sabemos que Jesús se va a bautizar con Juan, y ese bautismo era para el perdón de pecados. Jesús no tenía ningún pecado, por eso Juan se le resiste. Juan el Bautista dice, yo necesito ser bautizado por ti, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú no tienes pecado? Entonces Jesús le dice que es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús se bautiza, sabemos desciende el Espíritu Santo sobre él y se escucha una voz del cielo, y aquí viene por qué da testimonio el bautismo de Jesús. Se escucha una voz del cielo que dice y es Dios diciendo Todas las miradas se centraron sobre Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De esa manera el bautismo de Jesús da testimonio de que aquel que se bautizó no era un simple hombre, sino que era Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el primer testigo que da testimonio, el agua. El segundo testigo que habla Juan aquí es la sangre, y también está utilizando un signo por un significado. Signo, la sangre, significado, la muerte de Jesús en la cruz. Evidentemente la muerte de Jesús en la cruz da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús sana al paralítico, cuando sus amigos lo descienden del tejado y Jesús los ve y ve la fe de ellos y dice, tus pecados te son perdonados, y le dice al paralítico que se levante y que ande. Estaban los fariseos ahí, ¿cierto? Empiezan a cavilar en sus corazones y dicen, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y estaban en lo correcto, pero no sabían y no se daban cuenta que el que estaba delante de ellos, Jesús, era Dios. Entonces con toda autoridad, él podía decir que los pecados son perdonados.
Y sin embargo, Él va a la cruz, toma nuestros pecados, muere por nuestros pecados y posteriormente al tercer día resucita para nuestra justificación, de tal modo que la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, da testimonio de que Él es el Hijo de Dios, porque solo Él puede perdonar pecados, no los dos ladrones que estaban al lado de Él. En Él no fuimos perdonados, sino solamente en Jesús que murió ahí. Ese es el segundo testigo. Son dos testigos, dos testimonios objetivos de eso. Es decir, son dos hechos concretos. Y ahora Juan presenta un tercer testigo que es el Espíritu. El Espíritu es la verdad, dice. Podemos saber que el Espíritu dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios porque cuando Jesús comienza su ministerio, dice ahí que estaba lleno del Espíritu Santo. Él se aplica también a una profecía del Antiguo Testamento diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y sin duda el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace cuando el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15? Que el Espíritu le glorificará a Él, que Él hará saber de lo mío, les va a recordar todo lo que yo os he enseñado. Eso hará el Espíritu Santo, va a glorificar y va a exaltar a Jesús. De modo que el Espíritu Santo también da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, ahora el Espíritu Santo que mora en los creyentes también da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios en nosotros ahora, como vamos a ver más adelante. Ya no solamente son dos testimonios objetivos, no solamente es bautismo y cruz, sino que también ahora es la experiencia personal del creyente que puede afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Y estos tres testigos no son más que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso dice el versículo 9, la parte final. Dice así, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y ahora entonces, en los versículos 10 al 12, que son nuestro texto, vienen las consecuencias de las reacciones y las consecuencias de lo que Dios ha dicho. Dios nos ha hablado. Dios ha hablado a lo largo de toda la historia diciendo que Jesús es su Hijo. Entonces ahora vienen las reacciones de los hombres. Si Dios ha hablado, los hombres, entonces, ¿qué haremos? Si Dios ha dicho algo. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante ese testimonio? Y eso es lo que va a decir Juan a continuación. Que van a haber solamente dos tipos de reacciones ante lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Creer o no creer. Y el tema es que la cosa no termina acá solamente, sino que hay consecuencias posteriores a creer y no creer en Jesús. Si fuera creer y no creer y punto final, creo que estaríamos perdiendo nuestro tiempo acá seguramente. Pero tiene consecuencias mucho más importantes. Hay consecuencias eternas posteriores al creer o no creer en el Hijo de Dios. Hoy veremos como tema, y lo titulé de la siguiente manera, la trascendentalidad de Jesús. ¿Por qué trascendentalidad? Porque cuando hablamos de algo trascendental, hablamos de algo muy significativo. Algo que tiene consecuencias muy importantes más allá de lo que habríamos de esperar. Y Jesús es trascendental, porque creer o no creer en Él tiene consecuencias muy importantes, más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos esperar. Y Jesús es trascendental porque no hay otra persona que sea tan grande, tan importante y tan valiosa como Jesús. Y es trascendental también para nosotros porque creer o no creer en Él tiene consecuencias para nosotros más allá de la muerte. Por eso que cuando hablamos de Jesús no estamos escuchando un simple mensaje. Cuando hablamos de Jesús no hablamos de simple historia. Cuando hablamos de Jesús ni siquiera estamos hablando de religión. Cuando hablamos de Jesús hablamos del glorioso y magnífico Hijo de Dios que está sentado ahora en su trono, recibiendo la adoración máxima que Él se merece. Y estamos hablando sobre todo de vida eterna. De vida eterna que solamente, como nos va a decir Juan acá, está en Él, solamente en su Hijo. Jesús es lo más valioso que nosotros pudiéramos llegar a tener. Nada se compara con tener a Jesús. Absolutamente nada se compara con tenerlo a Él. Él es lo más grande, lo más valioso que cada uno de nosotros pueda tener. Así que los invito a leer los versículos 10 al 12, que son nuestro texto, para comenzar ya de lleno en lo que es esta entrega. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestro primer punto será las reacciones frente a la persona de Jesús o las reacciones frente a lo que Dios ya ha dicho acerca de su Hijo, que es su Hijo. El destino de nuestra alma es totalmente dependiente de la persona de Jesús. Después de la muerte solo queda e importa una sola cosa. Cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra y los abramos delante de Dios, solamente importa una cosa y esa es Jesús. Si creímos en Él o no creímos en Él. Y el apóstol Juan aquí nos va a enseñar que solamente hay dos tipos de personas en este mundo, que son las que creen en Jesús y las que no creen en Jesús. El mundo se divide en las personas que creen en Jesús y las que no creen en Jesús. Probablemente hoy también en la iglesia haya personas que crean en Jesús y otras que no crean en Jesús. Pero no hay puntos medios, no hay intermedios acá. Jesús no deja indiferente a nadie, o se cree en Él o se le rechaza. No hay alternativa, no hay caminos aledaños, no hay atajos, no hay tibiezas con Jesús. ¿Es un sí o es un no? Y Juan menciona en este versículo 10 3 veces la palabra creer. Por ende es una palabra importante acá en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces Juan nos va a hablar aquí que la fe en Jesús es esencial para posteriormente heredar esta vida eterna. Cuando habla de creer acá está hablando de fe, de confianza en la persona del Hijo de Dios. Y la primera persona que él nombra acá en el versículo 10 es la persona que cree. La que ha reaccionado al testimonio de Dios con fe, creyendo en el Hijo de Dios. Porque dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Y sin duda aquí estamos hablando del creyente genuino que ha puesto su fe en Jesús como su Salvador. Y que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y este creer del cual está hablando aquí el apóstol Juan es la verdadera fe. Porque hay un creer superficial, hay un creer intelectual, pero el del cual habla él aquí es el creer, es la verdadera fe salvadora. ¿Por qué? Porque este cree aquí en el texto está en tiempo presente. ¿Y qué es lo que está aludiendo entonces? Que la persona está creyendo en el Hijo de Dios en el día de hoy. Si nos fijamos siempre en la palabra de Dios, cuando habla de cree, de que el creyente cree, está siempre en tiempo presente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso hace alusión también Juan acá. Porque cree significa o tiene el sentido de que el que está creyendo en el Hijo de Dios. El que verdaderamente ha creído es el que sigue creyendo, nos dice la palabra de Dios. No solamente el que creyó y después se olvidó, sino que el que creyó y sigue creyendo en el día de hoy. La fe en Jesucristo no es solo algo del pasado, sino también del presente. No solo miramos hacia atrás y recordamos que en un tiempo pasado, ya casi remoto, medio olvidado, ya creo que creí en Jesús. Sin duda nosotros como creyentes podemos identificar un punto en el pasado o un punto de nuestra historia donde creímos en Jesús, porque no estoy diciendo que no hablemos de pasado. Sin duda podemos identificar un momento donde Dios nos salvó, donde aquí decimos Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me hizo ver a su Hijo de una manera diferente, pero ese punto del pasado se extiende hasta el presente, se extiende como un cordel hasta el día de hoy y así hasta el final de nuestras vidas. Porque la fe presente, el creer en Jesús en el presente, corrobora que el ayer de nuestra fe fue verdadero. El hoy de nuestra fe, el presente de nuestra fe, corrobora que el ayer de nuestra fe fue real. Nuestra fe pasada, entre comillas, se ve también en el presente. No solamente creímos, sino que también estamos creyendo. No solamente conocimos al Señor, sino que también le estamos conociendo. Y así hasta el final de nuestros días. La característica del cristiano genuino es que cree y sigue creyendo.
Por eso el mismo apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 3, versículo 18, el que cree una vez más, tiempo presente, esa persona no es condenada. El que está creyendo en Jesús. Por eso también el apóstol Pablo nos llama en 2 Corintios a examinarnos a nosotros mismos si estamos otra vez tiempo presente en la fe. No se trata de solo ayer o del mañana, del hoy. Si estamos, no si estuve, no si estaré, si estoy en la fe. Y ese autoexamen diario, constante que tiene que hacer el creyente, nos va a servir para realmente salir del autoengaño en el caso de que estemos engañados. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente las personas que están autoengañadas están pensando todo el tiempo, recordando una fe pasada, pero que no luce en el presente. Todo el tiempo están diciendo, yo creí, yo fui, yo hice esto otro, yo levanté, yo me acerqué, pero todo hablan en tiempo pasado. Y ahora, el problema no es que hablen en tiempo pasado, porque nosotros también hablamos en tiempo pasado. El problema es que creen que dicen estas cosas años fuera de la iglesia sin la intención de volver a la iglesia y creen que por lo que hicieron en el tiempo pasado son verdaderamente salvos. Pero no es así, porque Juan está diciendo que la verdadera fe salvadora que fue ejecutada en un tiempo del pasado para nosotros luce en el presente, en el día de hoy. Se ve en el día de hoy, se refleja en el día de hoy. No es solamente algo del pasado. La fe genuina, la salvación genuina, aunque haya sido en un punto del pasado, siempre se verá en el presente. ¿Por qué? Porque el creyente es uno que persevera. Obviamente perseveramos porque es Dios que nos está preservando, nos está guardando para que podamos perseverar. Pero el creyente persevera. Miren, con la simpleza que lo dice el apóstol Juan en su segunda carta, en el versículo 9, solamente ahí al lado. Versículo 9, porque tiene un capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, simplemente dice, no tiene a Dios. Y ahora marca un contraste tremendo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Sin duda el creyente es uno que persevera. Su fe luce en el día de hoy, así hasta el final de nuestros días. Y ahora Juan está diciendo y nos va a decir que el creyente que persevera, el que está creyendo en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, literalmente adentro de sí mismo. Recordemos que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo en los versículos 9 al 6. Y había presentado al menos 2 testigos objetivos, como decíamos en la introducción, donde Él ha dicho, este es mi Hijo, por medio de su bautismo y por medio de su muerte. Son 2 hechos objetivos, concretos, externos a nosotros, que nadie puede negar. Nadie puede negar el bautismo de Jesús ni la cruz de Cristo. Son hechos externos. Ahora la pregunta es, ¿cómo ese testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que son hechos externos a nosotros, puede habitar ahora dentro de nosotros mismos? ¿Cómo llegó de estar fuera ahora a estar dentro de nosotros mismos, dice el apóstol Juan acá? Y sin duda, por el Espíritu Santo que nos ha llevado a creer por medio de la fe en estos testimonios objetivos. De modo que ahora los creyentes no solamente creemos por testimonios objetivos, hechos externos, sino que también creemos por una experiencia personal, creemos subjetivamente. No son solamente hechos concretos, sino que también ahora es la experiencia personal del creyente que puede decir de primera fuente y en primera persona, sí, Jesús es el Hijo de Dios y yo creo en Él. Pero ahora no se trata solamente de experiencia, porque si hablamos solamente de experiencias personales nos estamos transformando en gnósticos y es a los mismos los cuales el apóstol Juan los está refutando. Esta experiencia viene de estos hechos concretos y objetivos. Ambas se complementan, no solamente experiencia y tampoco no solamente los hechos objetivos. Para esta fe salvadora se necesita creer en esos hechos objetivos. De esa manera nuestra experiencia personal ahora, la que clama y grita que Jesús también es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo va dando testimonio en nosotros mismos ahora que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha abierto los ojos por medio de su Espíritu Santo y nos ha regalado el don de la fe para que creamos ahora en su Hijo. Y como he dicho, de primera fuente podemos decir que Jesús es el Hijo de Dios. El reformador Juan Calvino dijo lo siguiente:
El Espíritu Santo ha sellado en nuestros corazones el testimonio del agua y la sangre. Es como si el Espíritu Santo haya atrapado por medio de la fe esos testimonios externos y los haya ahora aplicado a nuestro corazón. Los tomó y los ha aplicado ahora dentro de nosotros. Y es ahora nuestro testimonio, nuestra experiencia personal. Entonces ahora podemos decir que la fe genuina es una fe que se vive en el presente, es una fe que luce en el presente y que también es una fe personal, íntima y relacional con la persona de Jesús, porque ahora ese testimonio está dentro de nosotros mismos. Entonces ahora, como la fe genuina es algo del presente y que además se trata de una relación personal con Jesús, eso implica que todos los días de nuestra vida tenemos una relación con Jesús. Jesús no es la visita de los días domingos, Jesús es nuestra vida entera. Jesús pasa a ser el familiar más cercano que podemos tener, no un pariente lejano. Es más, el autor de Hebreos dice que Jesús nos avergüenza de llamarnos hermanos. A nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, no se avergüenza de eso. Por ende, tenemos ahora una intimidad con Jesús, una relación con Jesús. Consideramos en todas las cosas a Jesús, crecemos en el conocimiento de Él. Todos los días pensamos en Jesús. Ayer veíamos un poco de esto con el grupo de jóvenes y hacíamos una diferencia entre quiénes son los que realmente han conocido a Jesús, quiénes son los que realmente se han acercado a Jesús y quiénes son verdaderos discípulos de Jesús. Y hacíamos un contraste entre la multitud y los discípulos de Jesús, los 12. Ambos siguieron a Jesús, la multitud siguió a Jesús, eso dice la palabra de Dios. Los discípulos también siguieron a Jesús, pero ¿cuál fue la diferencia? En que la multitud quería cosas de Jesús, se acercaba a Jesús por curiosidad, a ver, ¿qué me sirve Jesús para mí? Y sacaban cosas de Jesús. Ellos querían panes y querían peces, querían satisfacer sus necesidades personales, pero los discípulos, ¿qué es lo que hicieron? Todo el tiempo estaban con Jesús, siguieron a Jesús a donde Él iba, cultivaron una relación personal con Jesús, crecieron en su conocimiento de Él. Entonces la pregunta aplicativa que hacíamos ayer era, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos multitud o somos discípulos? Porque la multitud sigue a Jesús, pero de lejos, cuando le conviene, para sus propios beneficios. Pero el discípulo, ¿qué es lo que hace? Sigue a Jesús todo el tiempo, está con Jesús todo el tiempo y quiere aprender de Él todo el tiempo y le considera todo el tiempo de su vida. Se trata de una intimidad con el Señor Jesucristo y esa es la persona que ha reaccionado ante el testimonio de Dios, que ha creído ante este testimonio. Y ahora el apóstol Juan va a nombrar a la segunda persona, es decir, la segunda reacción frente a lo que Dios ha dicho. Dios dijo, este es mi hijo, yo doy testimonio de él. Y hay una persona que ahora no cree, dice el apóstol Juan en la parte B del versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. El testimonio que Dios ha dado acerca de que Jesús es su Hijo o nos lleva a la fe o lo rechazamos. Solo hay dos tipos de reacciones ante Jesús, credulidad o incredulidad, pero nadie va a quedar indiferente ante Jesús, absolutamente nadie. Y la persona que describe Juan acá, que es la que no cree, dice aquí que él, y el sentido es que rechaza voluntariamente lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Todos los que rechazan a Jesús lo rechazan voluntariamente porque ellos quieren rechazar a la persona de Jesús. Dios ha hablado, Dios ha dicho, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Lo ha dicho en los versículos 6 al 9. Dios ha dicho a lo largo de toda su palabra que Jesús es su Hijo. Él dice que es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, es la imagen del Dios invisible. Pero este hombre arrogante y pecador ha dicho a Dios, Dios, yo no te creo, allá tú con tu hijo. Tú me dices que es tu hijo, que en él hay salvación. Bueno, haz tú lo que quieras con él. Yo no quiero saber nada de este Jesús. Hay dos palabras que Juan utiliza aquí para describir al incrédulo, que son no cree y luego no ha creído, si se fija ahí en el versículo 10. Y estas dos formas son dos formas griegas diferentes que hunden lamentablemente al incrédulo. La primera frase, no cree, señala rechazo voluntario, intencional, deliberado. Nadie obliga a esa persona a decir que no. Nadie le pone una pistola en la cabeza a la persona para que diga no. De su propia voluntad, esa persona dice no.
Es decir, es una actitud negativa que tiene. Y la segunda palabra o frase es no ha creído que está ahí. Y esta señala ahora el hecho concreto, objetivo de la negación. Es decir, es ahora un acto negativo. Si lo primero era una actitud, una disposición a decir no, a no creer a Dios, la segunda tiene que ver con el rechazo voluntario, cuando la persona realmente ya no va a los pies de Jesús. Lo ilustro de esta forma. Por ejemplo, alguien se nos acerca y nos dice, te invito a tal lugar. Uno dice, no quiero ir. Nadie nos obligó, fue nuestra propia voluntad que decidió decir, no, ¿saben qué? Yo no quiero ir. Pero cuando se concreta mi negatividad, cuando se concreta el hecho de no querer ir, cuando literalmente no vamos, entonces ahí se complementan las dos cosas. La persona no cree a Dios y luego no va en arrepentimiento a los pies de Jesús. Y ahí queda en evidencia, queda expuesto de su incredulidad, que no ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Porque muchos dicen, no, yo sí creo en Jesús, pero Jesús no es parte de su vida, no le consideran en nada, no se congregan en una iglesia, solamente es un Jesús intelectual. Pero esa persona dice Juan acá que no ha creído. ¿Por qué? Porque no ha ido, no se ha acercado a Jesús y no tiene una relación personal con Él. El hombre ha dicho no a Dios y luego rechaza a su Salvador. Y aquí podemos ver la torpeza del hombre en su máxima expresión, la ceguera que produce el pecado de no poder contemplar al Hijo de Dios como realmente es, como importante que es para nuestras vidas. Y lo más terrible, la persona que no cree a Dios, la persona que está rechazando a Jesús, está rechazando su propia salvación y no se da cuenta. Él es el máximo perjudicado porque al rechazar a Jesús, rechaza el perdón, rechaza a Jesús, rechaza salvación, rechaza a Jesús y rechaza la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Rechaza el cielo y prefiere el infierno sin saberlo. Porque está rechazando a aquel que lo puede salvar. Está rechazando a la persona que lo puede perdonar. Es el máximo perjudicado, la persona que está rechazando a Jesús. Es como si se colocara una soga al cuello y se está autocondenando porque está rechazando a la única persona que lo puede salvar. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Dios en nuestra vida, cierto? ¿O cuánto usted también le puede estar rechazando en el día de hoy? El Dios veraz habla verdades eternas para nosotros y el hombre mentiroso la rechaza. Qué irracional eso. El Dios que es verdad dice, este es mi hijo, y el hombre incrédulo y pecaminoso dice, no, Dios, yo no te creo, ya tú con tu hijo. Qué irracionalidad, qué locura es esta. El hombre altercando con Dios. ¿Se acuerdan de Job? Altercando con Dios, alrededor de 63 preguntas le hace, y Job al final no haya que responder, pone su mano sobre la boca. De oído hasta había oído. ¿Y qué hace el hombre ahora? Alterca con Dios. Dios dice, este es mi hijo, y el hombre dice, no, yo no te creo. Y lo más terrible de esto es que, aparte de ser ridículo, es en extremo pecaminoso, porque no creerle a Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque Juan sigue diciendo acá en el texto que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso. Al Dios veraz, el hombre incrédulo y pecador lo llama mentiroso. Y llamar a Dios de mentiroso es una blasfemia contra Dios. ¿Qué pecado más obsceno es decirle al 3 veces santo Dios mentiroso? Qué terrible llamar al santo Dios como mentiroso. Mentiroso es el título del diablo, del enemigo de Dios. ¿Y cómo es posible que nosotros le estemos diciendo a Dios, o usted que no le cree a Dios o no conoce al Señor Jesucristo, esté llamando a Dios mentiroso? ¿Qué merecemos sino un buen lugar en el infierno por esta magna blasfemia contra Dios? De insultar su santidad, de insultar quién es Él, su esencia, su carácter. Usted quizás me puede decir que no conoce al Señor, pero yo nunca he llamado a Dios mentiroso. De mi boca no ha salido al menos que mentiroso a Dios, no ha salido esa palabra de mi boca. No sé si haya también algún atrevido que sea capaz de levantar su voz al cielo y diga, Dios, eres un mentiroso. O sea, hay de aquella persona que hace eso contra Dios. Pero usted me puede decir, yo nunca le he dicho mentiroso a Dios. O sea, yo respeto igual en cierta manera a Dios, pueden decir.
Pero si se fijan acá, no es necesario decir vocalmente, audiblemente que Dios es mentiroso. Con el solo hecho de no creerle a Dios, usted ya lo está llamando como mentiroso si no ha creído en Él. No es necesario decirle, solo basta con no creerle a Dios. Por eso, como dijo John Stott, un comentarista, la incredulidad no es una desgracia que deba ser lamentada. Es un pecado que debe ser deplorado. La incredulidad no es mera ignorancia, es una declaración pecaminosa delante de Dios. Dios no le va a decir en el cielo, no importa, tú fuiste un incrédulo, fuiste un ignorante, no importa, entra al gozo de tu Señor. No le va a decir eso. El infierno está lleno de incrédulos, junto con los cobardes, con los apóstatas y todas aquellas personas que está describiendo Juan también allá en el Apocalipsis. Pero el infierno está lleno de incrédulos, no el cielo. En el cielo hay puros creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios y que Dios les ha dado el entendimiento, eso sí, para que ellos puedan comprender eso, porque por nuestra propia voluntad no podríamos nunca darnos cuenta quién verdaderamente es Jesús. A las personas nosotros no les podemos creer. De las personas podemos dudar en cuanto a la veracidad de sus dichos, porque no hay perfección en el hombre, pero de Dios, eso es pecaminoso. Y necesita ser sin duda arrepentido ese pecado, obviamente en la sangre de Jesús, su Hijo amado. Es así como Juan nos ha presentado al menos y las únicas dos reacciones frente a la persona de Jesús: creer en Jesús o no creer en Jesús. Y ahora esta credulidad de parte de los creyentes, de los cristianos, e incredulidad por parte de las personas que no conocen a Dios, de los inconversos, va a tener serias consecuencias y eternas consecuencias. Ahora, Jesús pasa a ser totalmente trascendental en el destino final de las almas. ¿Cuánto nos gustaría que todo esto terminara acá? Pero Jesús no es como un color, donde a algunos les gusta ese color y a otros no les gusta ese color y todo está bien. Es tema de percepciones nada más. Pero Jesús no es un color. Porque el que cree en Él, va a decir Juan, que tiene vida eterna, pero el que no cree no obtiene la vida eterna, va a decir Él. Que nosotros, sus hijos, podamos contemplar y poder ver un poquito más acerca de lo privilegiado que somos al tener a Jesús. Pero aquellos que no le conocen puedan el Señor darle la necesidad imperiosa de este Salvador. Porque estamos hablando ahora de vida y de vida eterna. Este es nuestro segundo punto, las consecuencias de creer y no creer en Jesús. Versículos 11 y 12 dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las consecuencias de creer y de no creer en la persona de Jesús y en lo que Dios ha dicho acerca de que en Él está la vida, es, como he repetido todo este tiempo, es eterna. No hablamos ahora de una buena o de una mala decisión creer o no creer en Jesús. No hablamos de acertar o de errar en algo. Cuando estamos hablando de Jesús, hablamos más allá de eso. Estamos hablando a la eternidad. Estamos mirando hacia la eternidad. Porque Jesús es eternidad y Jesús es vida. Jesús trasciende más allá de esta tierra. Aquí en esta tierra podemos tomar tanto buenas como malas decisiones. Y por lo tanto vamos a cosechar buenas o malas consecuencias. Podemos hacer buenos negocios, malos negocios, pero ni el buen negocio ni el mal negocio va a trascender para la vida eterna. Todas las cosas que hagamos mal acá no va a trascender para la vida eterna. Las cosas que hagamos buenas acá, éxitos, logros, no va a trascender para la vida eterna. Inclusive si tomamos malas decisiones y luego las revertimos, tampoco va a servir para la vida eterna, porque solamente importa una sola cosa después que muramos, y esa es fe en Jesús. Nada más que Jesús importa. Cuando estemos delante del trono de Dios, solamente va a importar que tengamos una cosa, una sola cosa, y esa persona se llama Jesús. Nada más importa, es tenerlo a Él. El que lo tiene a Él tendrá la salvación, pero el que no lo tiene no lo va a tener. Vamos a estar desnudos delante de la presencia de Dios. Y solo importa Jesús, solo importa si creímos o no creímos en Él. Aunque hayamos ganado todo el mundo, si no hemos creído en Jesús, perderemos el alma. Y la persona que pierde su alma la perderá irrevocablemente, porque no hay vuelta atrás ya.
No hay vuelta atrás después de la muerte. Ya no hay salvación después de la muerte. Si usted no quiso a Jesús aquí en la tierra, tampoco lo va a tener después de la muerte. Si Jesús no fue su Salvador en esta tierra, Jesús no será su Salvador después de la muerte. Pero si hemos creído en la persona del Señor Jesucristo, si tenemos al Señor Jesucristo en esta tierra, lo tendremos también después de la muerte. Si Jesús fue nuestro Salvador aquí en la tierra, Él será nuestro Salvador en el cielo y para siempre allá en el cielo. Bien resumió alguien su teología como diciendo que Cristo murió por mí. Eso al final lo único que importa. Después de la muerte, decía delante de Dios, sí, tengo a Cristo. Yo creí en Él, Él fue mi todo. Yo solamente puedo entrar al cielo por Él, por sus méritos, porque Él murió en la cruz por mí. Yo merecía el infierno, pero sin embargo Él me salvó. Todo se centra en la persona de Jesús. La vida gira, la historia de la humanidad solamente gira en una persona. Y esa se llama Jesús. ¿Por qué? Porque creer en Jesús es vida eterna, eso dice el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿En qué consiste haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿En qué consiste el testimonio que ahora habita en nosotros? ¿En qué consiste esta fe personal e íntima con Jesús? ¿En qué consiste que todos los días estudiemos la palabra de Dios? ¿En qué consiste que todos los días nos esforcemos en conocer más a Dios? ¿En qué consiste que nos congreguemos todos acá y elevemos cánticos al Cordero de Dios? ¿En qué consiste que la gente se burle de mí? ¿En qué consiste que la gente me trate de iluso, nos trate de ilusos, que somos unos ignorantes, que por qué creímos en Dios, que como una serpiente que habla, como alguien que camina sobre las aguas? Eso es una estupidez. ¿En qué consiste esa estupidez que llama el mundo? En vida eterna, dice Juan acá. Vale la pena entonces creer en Jesús porque consiste en vida eterna. Todo lo que hacemos no es en vano en relación a Jesús y en relación a Dios, aunque la gente lo odie y diga todo lo contrario. ¿En qué consiste vida eterna? El mejor regalo que podamos tener nosotros en esta tierra. Y sin duda viene de la persona exclusiva de Jesús. Esta vida eterna que menciona Juan aquí es la vida que no poseemos por naturaleza. Todos nacemos con una vida biológica, la podemos ver todos acá. Todos nacemos con una vida psicológica, con la capacidad de pensar, de razonar. Pero no todos nacemos con esta vida espiritual. Nadie nace con esta vida eterna, esta vida de calidad celestial, esta vida espiritual que nos hace aptos para el cielo. Estamos muertos nosotros espiritualmente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Y en esa condición de muertos no podemos estar en el cielo. El infierno acepta muertos espirituales. Allá están todos los muertos espirituales, pero no en el cielo. En el cielo solamente hay vivos espirituales. Por ende, nosotros necesitamos de esta vida espiritual que está ajena a nosotros, que está externa a nosotros. Y Dios ha provisto esta vida eterna y la ha provisto en la persona del Señor Jesucristo. Y Él ha venido a esta tierra y cuando vino a esta tierra dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso ha venido el Señor Jesucristo, a darnos vida a viles pecadores como somos nosotros. Y a través del Evangelio el Señor nos ha dado esta vida eterna que está en su Hijo. Los invito a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 para que podamos ver la extraordinaria verdad que aparece ahí. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Voy a leer del versículo 8. Dice así la palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que es lo que ha hecho Dios. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Esto es lo que hizo Jesús, nuestro texto, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
En la cruz, cuando Jesús tomó nuestros pecados, recibe la ira de su Padre. Él ahí quitó la muerte, el sentido ahí la dejó inservible, dejó inútil la muerte. Cuando Él muere ahí en la cruz, le quitó el aguijón a la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Muerte, has perdido tu poder sobre los hijos de Dios. ¿Pero por qué perdió su poder? Porque Jesús quitó la muerte en esa cruz. Y no solamente hizo eso, sino que dice que saca a la luz la vida, esa vida eterna, esa vida de calidad celestial. Saca a la luz la inmortalidad. ¿Y qué es lo que hace? Nos las entrega a nosotros, viles pecadores, por creer en Él. Quita la muerte y saca a luz la vida. Esa vida que para nosotros estaba velada, fuera de nuestro alcance y que ni siquiera podíamos beber una gota de esa vida eterna, Jesús nos la ha otorgado a nosotros, hermanos. El sacrificio por nosotros, Él se sacrificó, por nosotros para que nosotros tengamos esta vida eterna. Jesús ha probado la muerte para que nosotros probemos la vida. Él gustó la muerte para que nosotros gustásemos la vida. ¿Quién diría que por el sacrificio de uno, los hombres heredaríamos la vida? Porque ese uno vale más que todos los hombres. Y ese uno es la vida. Y porque Él murió en una cruz, cargando la ira de su Padre por nuestros pecados, los creyentes tenemos vida y tenemos vida eterna. Vida para siempre en el cielo. Sin duda, bendito Salvador es el Señor Jesucristo. Qué maravilloso será morir con esta esperanza que tenemos los creyentes. Qué maravilloso será cerrar nuestros ojos aquí en la tierra y abrirlos delante de la presencia de Dios y vivir con Él y ver su rostro y ser partícipe de las alabanzas en el cielo. La muerte primera será consumada en nosotros, pero la muerte segunda no verá nuestro rostro. La primera vida pasará, pero la segunda vida en nosotros comenzará y nunca jamás acabará. Vamos a morir, sí, pero moriremos para vivir. Qué paradoja gloriosa es esa, que vamos a morir para vivir para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo. ¿Quién es el Hijo? La vida eterna, dice la palabra de Dios y Dios. Y una de las grandes implicancias que tenemos, hermanos, por esta vida eterna que Dios nos ha dado es que ya no hay condenación para los que creen en Cristo. Miren, quiero que vayamos a Juan capítulo 5, versículo 24, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, son palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, lo que vimos primero, y cree al que me envió, cree a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación. Qué maravilloso es ir a acostarse en la noche, poner su cabeza en la almohada y decir, ya no hay condenación para mí. Si me muero en el sueño, no importa, ya no hay condenación para mí. Si nos pasa algo afuera o ahora mismo acá, ya no hay condenación para mí, porque Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Ya no hay condenación, dice la palabra de Dios. Entonces la muerte ahora no es más que un paso a la gloria celestial. La muerte es esa puerta ahora que nos permite entrar a nuestro verdadero hogar. Ya no hay aguijón, ya no hay incertidumbre. ¿Qué pasará más allá de la muerte? Sin duda, si alguien muere, nos entristecemos porque tenemos sentimientos, pero si esa persona creyó en Jesús, realmente está gozando lo inigualable con su Señor. Entonces la muerte no es más que un paso a la gloria celestial. La muerte son nuestras ropas de gala que nos visten para estar delante de nuestro glorioso Salvador. La muerte ha perdido todo aguijón gracias a Jesús. Y como la vida eterna entonces está solo en su Hijo, el apóstol Juan concluye ahora de manera lógica en el versículo 12, diciéndonos que si la vida está en su Hijo, versículo 12 ahora, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La verdad eterna es sencilla, es absoluta y es exclusiva. Es sencilla, ¿por qué? Porque si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no lo tienes, no tienes la vida. No necesita mayor explicación eso. Cualquier persona lo puede entender.
Y es absoluta y exclusiva porque habla de la vida. O sea, no hay otra vida fuera de Jesús. Por eso la importancia que tiene el Señor Jesucristo para usted si no ha creído en Él. La vida eterna no se encuentra en cultura, no se encuentra en filosofía, no está en la ciencia, no está ni siquiera en la medicina, no está en líderes religiosos, no está en la religión, no está en lo más profundo de nuestro corazón, no está en la pose de yoga, ni mucho menos en los ejercicios de meditación. La vida está exclusivamente y gloriosamente, y que todo el mundo lo escuche, en la gloriosa persona de Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Jesús es la esencia de la vida. Jesús es la vida es Jesús. Si la vida fuera un perfume, tendría la fragancia y el aroma de Jesús. La vida huele a Jesús, y los que creen en Jesús huelen también a su Salvador Jesucristo. Es increíble que la gente crea que va a ir al cielo sin tener ningún vínculo y sin tener ninguna relación con el Señor Jesucristo. Se ríen de Jesús, se mofan de Jesús, no le consideran en nada, es un estorbo para sus vidas, y sin embargo, no, vamos al cielo. ¿Por qué? No, porque yo soy buena persona, pero Jesús es imprescindible para ir al cielo, porque para ir al cielo se necesita vida eterna, y solo Jesús es la vida eterna. Es ilógico que una persona pueda anhelar el cielo sin tener a Jesús, porque tener a Jesús es tener el cielo, es tener esta vida eterna. Y el apóstol Juan va a dejar en claro una vez más que el que tiene esta vida eterna no es el que simplemente cree en Jesús, sino el que tiene a Jesús. El que tiene a Jesús. Con esto el apóstol Juan nos está enseñando que la fe en Jesucristo no es un mero saber y aceptar ciertas verdades de manera intelectual y cumplir con ciertos rituales como venir a la iglesia, inclusive ser bautizado o inclusive participar de la cena del Señor. Ser cristiano va más allá de eso, va con tener a Jesús, tenerlo. El que cree verdaderamente tiene a Jesús. Tener habla de una intensificación en la relación personal del creyente con Jesús. Una cosa es ser un religioso y hasta un buen religioso y el mejor de los religiosos, pero otra cosa es tener a Jesús. La religión, todas estas cosas no nos darán vida eterna, solo Jesús nos da vida eterna. Una cosa es creer en la existencia de Dios, en que Jesús murió en una cruz, porque no se pueden negar esos hechos, creerlo de manera intelectual y superficial, pero otra totalmente diferente es tener al Hijo de Dios. Tener a Jesús, dijo alguien, es la forma más elevada, intensa y solemne de hablar sobre la comunión con Jesucristo. Tener a Jesús es tener la perla de gran precio, y el que tiene la perla de gran precio desecha todo lo demás que tiene, porque sabe que esa perla que tiene vale más que cualquier otra cosa que él pudiera desear tener. Y tiene esa perla, la cuida, la contempla, la mira, la observa, la ama. ¿Y qué es lo que hacen los creyentes con Jesús? Contemplan a Jesús, miran a Jesús, aman a Jesús, quieren estar todo el tiempo con Jesús, piensan a Jesús. Eso es tener a Jesús. Pero Juan sin duda ahora marca un contraste entre la primera parte del versículo con la segunda parte del versículo, y es evidente. Si tener al Hijo es tener vida eterna, no tenerlo es muerte eterna. Y esta es la triste realidad de no creer en Jesús. Y una vez más aquí hay absolutos, una vez más aquí es un sí o es un no, aquí es vida o muerte, aquí es frío o caliente, aquí no hay tibiezas. Una vez más con Jesús Juan nos presenta eso. Jesús es exclusivo, o lo tienes a Él o no lo tienes a Él. Y Juan nos dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de simple, no hay más opciones. Si usted no lo tiene, en el día de hoy, lamentablemente, no tiene la vida. No tiene la vida eterna y necesita de este Salvador. Una vez más, acá el apóstol Juan manifiesta y expone un rechazo voluntario de la persona que no tiene a Jesús.
Es triste, pero sí, es voluntario el rechazo de la persona hacia Jesús. El que lo rechaza es culpable, responsable de su rechazo al Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan escribe intencionalmente algo acá. Si comparamos la primera parte del versículo con la segunda, él en la segunda parte dice que el que no tiene al Hijo de Dios. Y anteriormente, si pueden ver ahí en el texto, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ahora pone el que no tiene al Hijo de Dios intencionalmente. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Con esto Juan está demostrando la gravedad del rechazo de tal persona. Tal persona no rechazó una buena oferta de trabajo, no rechazó un buen negocio, no rechazó una buena oferta de cualquier cosa que exista, no rechazó una buena universidad para estudiar. Tal persona rechazó al glorioso y valioso Hijo de Dios. Por eso, dice Juan, tiene que quedar constatado, escrito, sellado, firmado que tal persona no tiene la vida eterna. ¿Cómo va a tener vida eterna si no tiene a Jesús, que es el dador de esa vida eterna? Que quede constatado, dice Juan entonces. No la puede tener si no tiene a Jesús. Tal persona ha rechazado la piedra angular, que para Dios es precioso, escogido de cimiento estable. Pero sin embargo para él ha sido piedra de tropezadero y roca que hace caer. Su pecaminosa incredulidad lo ha llevado a tener y poseer como seguro no la vida, sino la muerte, no el cielo, sino solamente el infierno. Realmente estábamos bajo el juicio de Dios, los que somos hijos de Dios. Realmente estábamos bajo ese juicio, como dice Jonathan Edwards, la espada de Dios estaba sobre nuestra cabeza porque nosotros rechazamos en un tiempo a Jesús, porque no nacimos creyendo en Él. Realmente estábamos bajo el juicio de Dios y merecíamos la condenación eterna en el infierno por este rechazo. ¿Cómo se nos ocurre haber rechazado al valioso Hijo de Dios? Podemos ver nuestra maldad de poner al valioso Hijo en una cruz. ¿Cómo es posible que criaturas langostas hayan tomado al Salvador del mundo, al que es adorado por la eternidad, en una cruz? ¡Qué maldad la nuestra! La buena noticia de esta parte del versículo, de la segunda parte, es que esta no es una condición irrevocable. Aún hay esperanza de salir de esta condición de incredulidad. Los que somos hijos de Dios no nacimos teniendo a Jesús, no nacimos poseyendo la vida eterna. Dios tuvo que obrar en nosotros para que nosotros le conociésemos. Por eso, si usted no conoce al Señor, aún tiene esperanza de conocerlo. Esta condición no es irrevocable, pero si muere hoy y no tiene a Cristo, lamentablemente sufrirá las consecuencias de su incredulidad, que es la condenación en el infierno. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, yo no le puedo decir que no pasa nada, que siga su vida como está aquí, salga de esa puerta y viva como usted quiera. Lamentablemente yo no puedo hacer eso. Porque no está todo bien si no tiene a Jesús, está todo mal. Quizás usted puede ganar muchas cosas, está ganando el mundo, tiene muchas ganancias, muchas posesiones, es exitoso, qué sé yo, pero esas cosas no sirven. Si no tiene a Jesús, lamentablemente todo está mal espiritualmente en su vida. Y usted necesita de este Salvador. Este versículo final define nuestra condición actual y la del futuro. Si queremos realmente saber cuál es el estado de nuestra alma, tenemos que tomar el diagnóstico de esta verdad. Si queremos evaluar nuestro cristianismo, tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de esta verdad que el apóstol Juan expone acá. Si queremos saber si tenemos vida eterna o no, tenemos que ver si tenemos al Hijo de Dios. Vida eterna, hermanos y amigos, Jesús. Nada más que Jesús. Nada más que la gloriosa persona de Jesús.